Bueno, pues nos piden calcular la resistencia equivalente, completar la tabla y comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Comenzamos con el cálculo de la resistencia equivalente. Vemos que las 5 resistencias que tenemos no están ni las 5 en serie ni las 5 en paralelo. Pero las 3 más alejadas de la pila, que es por donde hay que empezar a simplificar, la B, la C y la D, están en paralelo. Por tanto, ya las puedo asociar. ¿Cómo se asocian en paralelo? Recordemos que había que sumar los inversos. Es decir, como la B vale 12, un doceavo. Como la C vale 12, un doceavo. Y como la D vale 6, un sexto. Sumo 1 más 1 más 2. Tenemos 4 doceavos. Si lo simplificamos un poco, tenemos un tercio. Y recordar que hay que darle la vuelta cuando es en paralelo. Con lo cual, 3 ohmios. Así que B, C y D puedo sustituirlas por una resistencia de 3 ohmios. ¿Qué es lo que tengo en el fondo? Pues tengo aquí la resistencia A de 2 ohmios. La B, la C y la D las cambio por esta de 3 ohmios. Y la E, que no la he tocado, no la he simplificado aún, por lo tanto la pongo como estaba, 1 ohmio. Bueno, ¿cómo están estas tres resistencias? Estas tres resistencias, la A, la que he calculado antes y la E, están en serie. Como están en serie, para simplificarlas lo único que tengo que hacer es sumar sus valores, es decir, sumar el 2 más el 3 más el 1, 6 ohmios. Esto quiere decir que la resistencia equivalente del circuito es de 6 ohmios. Y este valor lo pongo en la resistencia de la pila. Bueno, con esto tenemos el apartado A. Vamos con el B, completar la tabla. El voltaje de la pila son 48 voltios, la resistencia A 2 ohmios, la resistencia B 12 ohmios, la resistencia C 12 ohmios, la resistencia D 6 ohmios y la resistencia E 1 ohmio. Bueno, la siguiente casillita que hay que calcular es la intensidad de la pila. Ya sabemos que es igual al voltaje de la pila entre la resistencia equivalente. Esto es 48 entre 6, 8 amperios. Dibujo en el circuito los 8 amperios y me pregunto si circulan por algún otro elemento. Pues sí, circulan tanto por el A como por el E. Como vemos, todos estos elementos tienen una intensidad de 8 amperios hasta aquí, todos ellos, ¿vale? Son elementos de la misma rama. Bueno, pues por tanto la intensidad del A 8 amperios, la intensidad del E 8 amperios. Las siguientes casillas que voy a calcular son el voltaje del A, puesto que conozco dos casillas de la resistencia A, y el voltaje del E, puesto que conozco dos casillas de la resistencia E. Sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Por tanto, el voltaje del A es igual a 8 por 2, 16 voltios. Y el voltaje del E es igual a 8 por 1, 8 voltios. Lo escribo. 16 voltios el A, 8 voltios el E. Sabemos que para ir completando las casillas de la tabla, lo que tenemos son tres propiedades, la de la resistencia, la de la intensidad o la del voltaje. Entonces siempre va a ser una de las tres para buscar la siguiente casilla. En este caso va a ser la del voltaje. Vale. ¿Qué voltaje tiene la pila entre este punto? Perdón, ¿qué voltaje existe entre este punto y este punto? Pues es el voltaje de la pila, es decir, 48 voltios. Y la propiedad del voltaje me dice que si yo mido el voltaje entre dos puntos por cualquier otro camino, siempre que lo haga en el sentido en el que circulan las cargas, me va a dar el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el sentido en el que se mueven las cargas ya sabemos que es así. Las cargas salen de la pila y regresan a la pila. Vale, pues otro camino que puede haber entre este punto y este punto es este. Y eso quiere decir que si yo sumo el voltaje del A más el del B más el del E, si yo sumo el voltaje del A más el del B más el del E, tiene que coincidir con el voltaje de la pila, con 48. Como el del A es 16 y el del E es 8, el voltaje del B será 48 menos 16 menos 8. Si echamos la cuenta, eso da 24 voltios. O sea que 24 voltios el B. Pero como B, C y D están en paralelo, los tres tienen el mismo voltaje.
Si el B tenía 24 voltios, el C tiene 24 voltios y el D tiene 24 voltios. Las siguientes casillas que voy a calcular, ¿cuáles son? Pues la intensidad del B, del C y del D. Puesto que de las tres conozco dos casillas, puedo calcular las que me faltan. Entonces la intensidad del B será 24 entre 12, 2 amperios. La intensidad del C, 24 entre 12, 2 amperios. Y la intensidad del D, 24 entre 6, 4 amperios. Ya solo nos falta para completar la tabla la columna de las potencias. Bueno, pues recordamos, la potencia de un elemento es igual al voltaje de ese elemento por la intensidad del elemento. Eso quiere decir que la potencia de la pila es 48 por 8, 384 vatios. La potencia del A es 16 por 8, 128 vatios. La potencia del B, 24 por 2, 48 vatios. La potencia del C, 24 por 2, 48 vatios. La potencia del B, 24 por 4, 96 vatios. Y la potencia del E, 8 por 8, 64 vatios. Con esto hemos terminado el apartado B y vamos al apartado C, que es comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia dice que la suma de las potencias de los elementos que ceden, que en este caso es la pila, es igual a la suma de las potencias de los elementos que consumen, que son las resistencias. Con lo cual, lo único que hay que hacer es sumar 128 más 48 más 48 más 96 más 64 y ver lo que da esto. Y esto da efectivamente 384. Y con esto pues hemos terminado el ejercicio.